en Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos como todas las semanas. Está Pino Solanas con nosotros. Vamos a hablar en instantes. Está Leopoldo Moró. Hoy, en un día que siempre, desde hace mucho tiempo el gobierno se ha empeñado en que siempre tengamos algo para decir. Por lo tanto, uno viene direccionado en hacer un programa con un determinado sentido y lo termina haciendo de otro porque la información es permanente. Hace muy poco tiempo, hará 15 días atrás, José Luis Gioja, presidente del PJ, decía esto. Imprescindible dejar de lado cualquier aspiración. Sabemos que todas son genuinas. Abramos los brazos con mucha unidad, con mucha solidaridad, con mucha organización, con un programa común, con un programa claro que enfrente lo que tenemos, con reglas de juego claras, para que podamos entre nosotros recuperar la confianza. Estamos mal y vamos peor, pero ¿saben qué? Hay esperanza, hay fe, hay peronismo, hay ganas, hay 2019, hay justicia social, hay independencia económica, hay soberanía política. Vamos todos a trabajar. Dejamos inaugurado este Congreso. Nos juntaremos más adelante, todos unidos, como dice nuestra marcha. Todos unidos triunfaremos. Bueno, esto decía Gioja hace 3 semanas atrás en La Pedrera, en San Luis, con motivo de la reunión que se hizo en pos de concretar la unidad del Partido Justicialista. Sobre esto se está trabajando, se ha seguido trabajando en una reunión en Catamarca hace muy poquito. Pero hoy, María Romilda Servini, no de Cubría, ¿sí? Decidió intervenir el PJ, el Partido Justicialista que presidía Gioja. Lo puso como interventor, ¿a quién? A Luis Barrionuevo, que por otra parte va a estar acompañado por una comisión asesora, cuyos miembros, que son 3, los va a designar Barrionuevo. Recién alguien decía el PJ del gobierno. No es de mi autoría esa frase, pero bien vale como para considerar en función de todo lo que viene haciendo precisamente el gobierno para tratar de impedir que el PJ se amalgame en una idea común y se transforme en gobierno en el 2019. Independientemente de esto, y como otra nota de color que también salió a la luz hoy, conocimos a un señor que se llama Santiago Bausili. Poneme la foto para que la gente lo conozca, ¿sí? Santiago Bausili es el segundo de Caputo. No hay pobre en este gobierno, no hay ningún tipo que haya laburado en serio alguna vez. Son todos tipos con un enorme poder económico, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Es el que está al lado de Caputo en el Congreso, ¿sí? El tipo tiene cuentas, hoy aparecieron cuentas de este hombre en Panamá, en Delaware. Delaware era un lugar que nosotros no conocíamos y que hoy forma parte de nuestro habitual decir a partir de todas las offshore que tienen precisamente sede en Delaware, ¿sí? Bueno, este señor Bausili, que tiene un patrimonio de 31 millones de pesos, ¿sí? 14 tenía cuando empezó como funcionario. Bueno, es uno más que se suma a la lista de funcionarios del gobierno que no creen en el gobierno ni creen en el país y por lo tanto dejan la guita fuera. Es decir, lo de Caputo baja, ¿sí? Se traslada a sus funcionarios, todos tienen el mismo ADN y por lo tanto todos reaccionan igual. Pino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué opinión le merece lo primero, lo del PJ, ¿sí? La intervención? Bueno, una picardía gubernamental seguramente. Es decir, recién me entero, ¿eh? Sí, Así que sí. no tengo otra información que esta, pero
comparto eso de que el gobierno intenta, y lo viene logrando, sorprendernos. Todas las semanas lanza algo que cambia el eje de la discusión, pero todas estas maniobras son posesionamientos para un año. La política del gobierno es dividir. Sí. Eso es dividir. Y la política del campo popular, o los que creemos que detrás de las viejas promesas de Cambiemos, lo que estamos viendo es un fracaso monumental. Fracaso monumental. Sí. Que le está haciendo un daño enorme a esta sufrida República Argentina. Así que si allá la política fundamental del gobierno es dividir, la nuestra tiene que ser unir todo el campo opositor. No sé, pero que no se entienda a veces esto. Unir toda la oposición. Sin límites. Me estoy refiriendo a toda la oposición de orígenes y vocaciones populares y democráticas. Claro. No, pero es que no se puede derrotar a Cambiemos si no hay un gran frente de unidad y de excepción, como va a tener que ser. Sí. Estamos viviendo un momento de excepción en la vida del país, con un endeudamiento sin precedentes, donde la política es la denuncia del robo del gallinero, pero no del robo de los bancos. Claro. Es decir, gobierna un conjunto de CEOs para quienes es normal tener sus fortunas afuera, y el presidente de la Nación lo justifica. Sí, sí. Es decir, y parecería ser que las empresas offshore son inocentes y buenas como una caja de seguridad personal en un banco. Esos disparates hemos escuchado. La desfachatez de estos muchachos No, no tiene una nombre. desfachatez. Ahora, las empresas offshore se inventaron, disculpame la palabra, para joder a los fiscos nacionales. Claro. Para evadir. La evasión, tiene que saber lo que me escucha, si, al sacar dinero del circuito productivo, están sacando posibilidades de trabajo. Se están llevando las posibilidades de creación de nuevos empleos afuera y terminan creando empleos ajenos. La Argentina es un país vaciado, es un país desfinanciado. Absolutamente. Piedra libre para el robo. La concepción gubernamental de la Argentina es un paquete de negocios, no es una patria, es una operatoria de negocios. Digo, la unidad de la que usted hablaba, digo, me parece que está bueno que se lo pregunte para que usted lo pueda aclarar. No es una cuestión meramente electoralista, sino que tiene que ver con la necesidad de poder cambiar este modelo que gobierna hoy y que nos lleva a esta situación que estamos viviendo. Digo, ese es el objetivo. No, mayúsculo. por supuesto, nosotros, no se trata de hacer una sumatoria, un cálculo electoral, no alcanza eso. Sí. Acá tenemos que romper la racha de las frustraciones. Acá hay una ciudadanía que de más en más está desconfiada. Las promesas, el incumplimiento de tantas promesas, Sí. traiciones. Entonces hay una ciudadanía que en los países limítrofes ninguno fuga de su moneda, tiene confianza en el país. Cuando una población empieza a fugar de su moneda, acá nosotros hemos protagonizado una quiebra del Estado Nacional cada 10, 12, 13 años. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces va a costar mucho reconstruir la confianza, pero por eso tenemos que ir a un acuerdo lo más serio posible. Y el acuerdo tiene que estar sobre causas, sobre ideas concretas para solucionar Por los más ejemplo, urgentes. ¿cuáles serían las principales? No, la primera, desendeudamiento. Nadie puede vivir de prestado. Y acá se ha hecho creer Sí. que se puede, que es una gracia. Vos sabés que nos prestan porque somos buenos. Hemos despertado confianza y no se sabe. Alguno la devolverá. Ese es el concepto que está. No, es una monstruosidad. Sí. Cuando un funcionario como Caputo no le tiembla el pulso para lanzar desde sus propias offshore un crédito por 100 años, es terrible, porque son 4 a 5 generaciones. ¿Quién va a pagar esto? Entonces son un grupo de CEOs, de empresarios,
de gran irresponsabilidad que le están haciendo un tremendo daño a la Argentina. Y además sin ningún tipo de escrúpulos y además sin miedo a pagar ningún costo político, porque digo, han tomado decisiones como la reforma previsional, como el aumento de tarifas. Pero ese plan es un plan continental. Sí. No, Argentina está complicada, pero el mundo está complicado. Sí, estoy de acuerdo. Y se quiere hacer pagar parte del costo y de la crisis estructural que está viviendo el capitalismo global, se lo quieren hacer pagar a los pueblos, a los países periféricos. Pero nosotros estamos en condiciones de generar un cambio en la medida que usted se concrete eso. Pero es grave, fíjate vos que el golpe blando de Brasil, sí, es una verdadera. En Brasil se destituyó una presidenta que no le pudieron probar nada porque no había ejecutado el presupuesto en algunos rubros correctamente. Ejecutado. sí. Acá es política nacional hacerle pito catalán al presupuesto. Porque el jefe de gabinete tiene incluso horrorosas atribuciones constitucionales, reforma del 94, Sí. que puede modificar el presupuesto. Entonces es una farsa. Vos votás la ley de presupuesto y después la cambian como quieren. Mauricio Macri no ejecutó el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires correctamente nunca. Nunca. En educación y en salud. Siempre. Entonces, Dilma fue destituida. Ahora le toca el turno a Lula, que no le llegaron a aprobar esa causa del departamento. Pero eso vino. ¿Cuál es la brigada de choque que reemplaza a los golpes militares? Es la brigada judicial, ¿eh? Claro. Acompañada por un bombardeo permanente de informaciones que contaminan la opinión pública, la corrupción, la corrupción, la corrupción, el rol que juegan los grandes grupos mediáticos, en Brasil como en Argentina, como en cualquiera de estos países. El tema del embate... Una censura, mira, Sí. permitime, jamás en la Argentina estuvo tan ocupado y dirigido políticamente por el gobierno los principales programas de televisión de los principales medios. Con los dos diarios nacionales más importantes, Sí. adelante. No, la verdad es vergonzoso. Ahora lo que pasa en Brasil, guarda, en Brasil hay el New York Times, suplemento de Clarín del sábado pasado, trae un artículo del New York Times que dice que la represión es tan fuerte en Brasil que solo en el mes de enero se asesinaron 157 militantes sociales. Claro. Hay entre 100 y 200 por mes. Es ahí la razón por la cual las capas más humildes de la población, que es la base del PT y de Lula, Claro. tampoco salió a la calle, porque no solamente hay despido, hay una reforma laboral en el cual el patrón decide cuánto te quedás más, cuándo te vas de vacaciones. Borraron todas las conquistas. Lo han querido hacer en la Argentina, pero Argentina no es Brasil, por suerte. Por suerte Argentina tiene la reserva capaz de hacer un 21F. A eso me refería. A eso me refería. Acá no que pasa. hay una reserva. Acá puso en marcha la reforma previsional y el 70% de la población la repudió. Digo, de cualquier manera estamos ante una situación compleja, digo, porque se están tomando decisiones que seguramente para retrotraerlas y ponerlas en un status quo normal, es decir, va a ser complejo. No, ¿sí? claro. Es decir, nosotros con usted hemos hablado infinidad de veces del tema tarifas, de todo lo que tiene que ver con la cuestión energética. Lo que están haciendo es muy complejo. Un robo monumental, porque lo que están haciendo están haciendo que el costo industrial nacional sea inviable. Es inviable. Empieza a ser inviable producir en la Argentina. Por eso la apertura a las importaciones. Sí. Y todo esto, y además el que viene con un dólar, dice, pero ¿qué me voy a meter en el lío de poner una fábrica, sindicatos, todo esto, si yo puedo jugar a las LEVAC? Lo que pasa es que si no recuperamos 27, la confianza va a ser difícil. No, pero mira, estamos en un gran problema, por eso volvamos al inicio. Hay que deponer rencores. Claro.
todos tienen alguna herida en los que hacen, en los que están en esto. Pero todo eso hay que dejarlo. Estamos en una situación de excepción. Yo te conté lo de Brasil, Sí. porque es una situación de excepción que vive América Latina y que es nuestro principal socio. Acá estamos en una suerte de agresión, no bélica, sino por otros medios. Es una agresión absolutamente a la democracia, y a los valores y a los derechos humanos y sociales que hemos defendido. En consecuencia, como estamos en un momento de excepción, Sí. debe ser excepcional la unidad de todo el campo popular. Nosotros, desde nuestro sector, hemos empezado. Sí. Hemos empezado el sábado en un llamado, una convergencia, un primer llamado a los sectores y las fuerzas con quienes vinimos elaborando o militando proyectos, haciendo cosas comunes en estos años. Y vamos a construir puentes hacia todos los sectores políticos de oposición. Ajá. Puentes hacia el sector de Pichetto, puentes hacia el sector que estuvo en San Luis, como lo hablaste, puentes hacia el kirchnerismo, hacia todos los sectores de oposición. Sí. Bueno, esa me parece que es una buena iniciativa. La gente tiene que empezar a vislumbrar que existe una alternativa para salir de esto. Sobre todo los sectores más carenciados, que no vislumbran, no ven una lucecita en ningún lado. Por ¿sí? supuesto. Siempre están los... No, sí, pero eso se quiso hacer siempre y no se pudo. Siempre está el personaje escéptico que uno lleva al costado. No, claro. Siempre estando, pero... Mirá, todos nos damos cuenta de los errores cometidos. Es de esperar, esa reacción está, ya existe. Sí. Es de esperar que no se cometan nuevos errores que impidan generar esta vasta unidad que necesita ¿Qué la error Argentina. no habría que cometer? No, que Dios. Uno, dígame uno. Usted es una palabra, muy importante. Hay que despertar confianza. Acá se habló vos hablaste de varias banderas. Sí. Bueno, por supuesto, las banderas históricas del movimiento popular, independencia económica, soberanía política, justicia social, esas banderas del 45 no nacieron en el 45. Sí. Fíjate vos que este año se cumple el centenario de un hecho extraordinario de repercusión continental, que se anticipó 50 años a las rebeliones universitarias y estudiantiles de Europa. Me estoy refiriendo a la reforma universitaria del 18. Es una gesta monumental que tuvo incidencia en todo el continente. Nació la Unión Antiimperialista, nació el Haya de la Torre, todo aquel movimiento en Perú, en México, Cárdenas, todo eso fue impulsado por la reforma, entre otras cosas, por la reforma universitaria. Gabriel del Mazo era uno de los intelectuales de la reforma universitaria. Y Gabriel del Mazo es el primero que escribe estas tres frases. Con el correr de los años, a las causas del peronismo del 45, nosotros le agregamos la defensa ambiental. Claro. El mundo entró en una tragedia y está tan alienado que no ve que vamos hacia una catástrofe irreversible. Pero también agregamos una quinta bandera, y no te asustes, ética pública. ¿Por qué me voy a asustar? No se puede convocar a las grandes mayorías, ni a la gran clase media de todas las ciudades. Hay que convocarla, mira, lo que es de todos es sagrado. Es sagrado. Las experiencias del pasado hay que superarlas, pero nosotros no podemos regalar la bandera de la ética pública. Me encantó ese final. Una pregunta, pero apelo a su poder de síntesis. Usted está liquidado. No, por eso, ya sé, por eso se lo digo, porque si no, no se lo diría. Usted, Osvaldo Getino y mi amigo Gerardo Vallejo crearon el Cine de Liberación, ¿sí? Si usted tuviera que decirme una frasecita de esa entrevista con Perón que duró tanto tiempo, ¿cuál sería? Y yo rescato... ¿Cuántas horas de grabación tuvieron? No, grabamos que unas 60, 70 horas, salieron 2 películas. Sí.
Ese Perón es el que nosotros rescatamos, el de mayor grandeza. Un hombre que se lo persiguió, se lo quiso asesinar varias veces, se lo proscribió, vivió 18 años de exilio, vuelve y dice unidad nacional, se abraza con Ricardo Balbín, unidad nacional, y convoca a la primer concertación económica, social y política que realizó la Argentina. Durante 3 meses se discutió el plan trienal y las fuerzas económicas, los sindicatos y los partidos políticos concertaron ese plan. Por eso duró pocos meses. Para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Entonces, unidad nacional y alrededor de un proyecto. Eso sería la consigna para hoy y para el 19. Gran unidad nacional alrededor de un proyecto democratizador y de independencia nacional. Es el programa nacional que hay que reconstruir. No agreguemos nada más, con eso me parece que como título alcanza. Pino, me encanta que haya venido, gracias. Muchas gracias, querido. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos está Leopoldo Moró. Bueno, volvimos. Está Leopoldo Moró con nosotros, teníamos muchas ganas de hablar con él. Leopoldo, recién se acaba de ir Pino, usted lo estaba escuchando. ¿Qué opinión le merece esta idea que plantea Pino de una gran unidad para tratar de contrarrestar los efectos de toda esta política nociva que genera día a día el gobierno? Bueno, yo obviamente estoy absolutamente de acuerdo, pero no porque esto signifique la posibilidad simplemente de ganarle una elección a Macri. Yo creo que se ha transformado casi en una necesidad de subsistencia de la sociedad argentina. Si nosotros no somos capaces de cambiar la orientación de las políticas del gobierno en el 19, el futuro que se le ofrece a la Argentina es muy complejo, muy grave, incluso puede estar en juego hasta su propia existencia como Estado nacional. Y cuando digo esto no exagero un ápice, porque solamente con remontarnos a la experiencia que pasó el país en el 2001, claro, donde efectivamente, entre otras cosas, estuvo en juego la propia entidad del Estado como tal, podemos advertir que yendo en la misma dirección las circunstancias se pueden volver a producir o a reproducir. Por eso creo que no hay que arrancar tanto de un acuerdo entre los partidos o entre los movimientos políticos. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es promover un acuerdo entre la política, la producción y el trabajo. Y que desde allí surja también algo que es imprescindible para la unidad, que es lo programático. Sí. Digamos, ¿no? La unidad un modelo. Un modelo de país. Y a partir de ese modelo de país, bueno, entonces sí trabajar para que eso tenga una expresión electoral. Expresión electoral que le tienen que dar todas las fuerzas políticas que coincidan en ese programa y por supuesto sumando, reitero, a todos estos sectores que son los que llevan adelante los procesos dinámicos en la sociedad, los que producen, los que trabajan, los que invierten, que son también los que hoy son víctimas de estas políticas. Sí, claro. Esencialmente. Y además nos va a resultar un camino más fácil que el de las fotos de los dirigentes, el que sube, el que baja, la reunión de allá, el que no está, el que no está, etcétera, porque eso es para la anécdota. Y además eso le da pie a los enemigos de los intereses nacionales a jugar con esas cosas. Entonces los dirigentes dicen, no, hoy salí en el Clarín, no salí en el Clarín, me pegó, no me pegó, soy el peronista bueno, soy el peronista malo. Me parece que eso nos lleva a enredarnos en algo que no tiene ningún resultado. Por eso creo que por supuesto, en el campo específicamente institucional, creo que hay que actuar con mucha firmeza y claridad en el Congreso, porque ahí también se define quién es opositor y quién no lo es. Por supuesto. Fíjate vos que hablábamos hace un rato fuera de cámara de lo que pasó en diciembre con la ley de saqueo a los jubilados. Nuestro bloque, el de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, tiene 65 diputados, pero votaron en contra 117. O sea, casi el doble de lo que nosotros tenemos. Sí. ¿Esto qué significa? Que hay mucha oposición. Y además es lo que define y divide aguas. Bueno, ahí se sabe quién es oficialista, opo-oficialista, y eso además engarzarlo, vincularlo con la movilización popular, la sociedad,
esos días la sociedad no solamente se congregó frente al Congreso, se congregó frente a los aparatos de televisión, siguió el debate. Eso también es movilización de conciencia. ¿Usted no siente como que la sociedad está movilizada, sobre todo los sectores más humildes, aquellos que también entienden de la política, pero que empiezan a desilusionarse por todo esto que surge de la impronta que marca el gobierno? Digo, tenemos un problema social absoluto. Tenemos un problema en lo que tiene que ver con la subsistencia diaria hasta de los sectores medios, porque la tarifa y todo nos afectan absolutamente a todos. Tenemos un problema que lo empezamos a vislumbrar cada vez de una manera mucho más categórica, que tiene que ver con la relación institucional en lo que hace a la figura del Poder Judicial, que indudablemente tiene una presión enorme de parte del gobierno y por eso toma las decisiones que toma. Digo, hoy acaba de intervenir María Romilda Servini de Cubría, el PJ, digo, es decir, no es un hecho menor. Y lo pone a Barrio Nuevo, ¿sí? ¿Qué lectura hace de este tema en particular? Y después le pido que lo ampliemos en relación a lo otro. Bueno, rápidamente. En este tema en particular creo que esto ha sido una movida que está en la planificación que está haciendo el gobierno con miras al 2019. Macri no se puede dar el lujo de una segunda vuelta. Está muy por debajo de lo que es incluso la marca de Cambiemos, de Vidal, de Rodríguez Larreta, pero no pueden desprenderse de él como candidato. Va a tener que ser el candidato. Es decir, Macri está por debajo de Larreta y de Vidal. Y de la marca Cambiemos. Y de la marca Cambiemos. Macri ha caído muchísimo. Desde diciembre. Desde diciembre en adelante ha venido en picada permanentemente. Sí. Y además, en la medida en que las tensiones sociales aumentan, esto que hablábamos recién, los aumentos tarifarios, etcétera, ese mal humor social tiene un objetivo y un blanco que es el propio Macri. Entonces no puede arriesgar una segunda vuelta, él tiene que dividir a la oposición. Y esto creo que es una maniobra tendiente a dividir a la oposición. Tener un PJ amigable, por decirlo de alguna manera. Vos fijate que hay algunos personajes, Randazzo, Bossio, Pichetto, que cuando aparecen no para criticar a Macri, sino para criticar a Cristina. Y eso habla claramente de la intención de no avanzar hacia un frente común, sino de romper un frente común. Cuando vos te ocupás más del que tenés al lado que del que tenés enfrente, es porque tenés una actitud rupturista. Claro. Así que creo que en ese sentido, hace un rato un amigo me hacía un chiste, pero que bueno, esto no hay que tomarlo muy en broma, pero vale la pena. Vos fíjate que cuando la cúpula radical decidió acompañar a Macri, hace 2 años atrás, un poco más, se reunió en Gualeguaychú. Ahora se reunieron en Gualeguaychú y salió este fallo. Lo que nos falta es que se reúna el nuevo confederal de la CGT para elegir los nuevos secretarios generales también en Gualeguaychú. Digo, en términos simbólicos tiene... No, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Ahora, el otro problema es el problema que vos planteabas al principio de tu interrogante, que es la fenomenal caída en los ingresos de los argentinos, ya no solamente de los trabajadores o los sectores más vulnerables, también los sectores medios. Un ejemplo concreto de eso es lo que está pasando con Carrefour. A ver, Carrefour no era de la línea de hipermercados de los sectores populares. Sí. Hay otros que vendían a los sectores populares. Carrefour era un hipermercado o una cadena de hipermercado de clase media para arriba. Cayó estrepitosamente, ¿por qué? Porque cae el consumo estrepitosamente en Argentina. Digo, esto está más claro que el agua. Por supuesto que Carrefour no va a tener, las pymes que caen, que son muchísimas, y en estos días se ha recrudecido, cayó la Salteña con 300 trabajadores. Sí. Bueno, no van a tener la suerte de Carrefour, porque Carrefour encuentra un aliado en Triaca en el gobierno que le dice, sí, anda con el procedimiento de crisis, hace retiros voluntarios, que es desocupación encubierta, paga el 50% de la indemnización. Le van a dar todas las facilidades, pero así todo van a cerrar 11 hipermercados. Bueno, ¿eso qué está reflejando? Una fenomenal caída en los ingresos que incluye a la clase media, sobre todo en esta última etapa. Los últimos tarifazos, los últimos aumentos, etcétera, han golpeado particularmente los bolsillos de la clase media. Frente a este escenario, lo comparto plenamente, el diagnóstico es acabado y es así. Digo, ¿qué se puede hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Todos aquellos que no comulgamos con este gobierno. Yo particularmente todos los días, cada vez que hago un programa, cada vez que tengo un micrófono, digo esto para tratar de concientizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase política? Bueno, la clase política lo que tiene que hacer es ponerse al frente de estos reclamos. Nosotros hace unas horas atrás presentamos en el Congreso un proyecto para el congelamiento de tarifas. Sí. Ahora, un colega tuyo me preguntaba ayer por radio, bueno, ¿y cuándo se va a tratar? ¿Cuándo vayan 100.000 personas a la Plaza del Congreso? Digo,
el gobierno va a hacer lo imposible para bicicletearlo. La única manera de generar condiciones para que eso se trate es que vayan 100.000 personas a la Plaza de Congreso, que se movilicen las multisectoriales, Sí. las asociaciones de usuarios, los movimientos sociales y políticos. Ahí se está proyectando para el martes 18 una gran movilización en todo el país, un gran ruidazo, que la gente vaya a las plazas, etc. Y bueno, eso puede generar condiciones para que el Congreso lo trate. Y que se sienta la presión de la sociedad. Sin la presión popular es casi imposible que prosperen ninguno de todas estas Bueno, cosas. le que- pasó a Lula y a Dilma. Claro. Cuando perdieron la calle, perdieron la batalla. Claro, claro. Les pasaron por encima. Y acá no se puede perder la calle. Ganar la calle no significa ir con una piedra o con una bomba Sí. molotov. No significa eso. Pero la lucha hay que darla ahí. Pero la lucha hay que darla ahí y las fuerzas políticas populares tenemos que articular con eso. Tenemos que responder a nuestro propio mandato. Nosotros en la campaña habíamos dicho que íbamos a presentar proyectos para congelar las tarifas. Bueno, ahí están los proyectos para congelar la tarifa. Digo, más allá de que la unidad no te asegure nada por sí mismo, el hecho de que todos los dirigentes políticos, todos ustedes, estén pensando que es la alternativa para tratar de generar un marco que nos permita romper con esto que estamos planteando, me parece que es muy importante. Y eso existe, subyace. Absolutamente. La gente en la calle, a quienes nos reconoce, digamos, Sí. porque ya tenemos una larga trayectoria, etcétera, nos plantea eso, júntense para ganarle a Macri. Ahora, creo que la manera de hacerlo es esta. Recién hablábamos tema tarifario. La mejor manera de juntarse es que vayamos todos a una sesión especial a ponerle límite a las tarifas y que nos acompañe una gran movilización popular. Ahí es donde se va a lograr la unidad. No es consultando en Clarín todas las mañanas quién salió en la foto, Ese es quién un no vicio, salió en la foto. es un vicio Eso. es un vicio de la dirigencia política. Claro, que se creen que se hace política de esa manera o se construye política de esa manera. Sí. Y por supuesto de esa manera te manipulan, suben a uno, bajan al Claro. otro. Este es el peronista racional, aquel es el peronista feo. Terminan marcando la agenda. Pero por supuesto. Entonces lo que hay que... A ver, Clarín ha caído espectacularmente en las ventas de diario Sí. papel. No solamente por el avance de la tecnología, sino porque además ha perdido mucha credibilidad. Pero aunque les quede vendiendo un ejemplar, siempre lo va a hacer para fijar la agenda de las radios a la mañana, de los canales de cable y hacerle la construcción del Zócalo. Entonces, bueno, hay que dejar de lado eso. La construcción de la unidad está en el Parlamento, ahí se define quién está a favor y quién en contra. Está claro, está clarísimo. Y en la calle. Ahí es donde vamos a encontrar la unidad. Y de ahí también van a salir los dirigentes que van a expresar y representar esa unidad. Además, digo, frente a esa realidad es muy difícil que los medios de comunicación que juegan un rol decisivo, ¿sí? De acuerdo a la descripción que usted hace, que la comparto plenamente, no van a poder soslayar. Digo, es imposible Obvio. omitir. Obvio. Pueden disimular, hacer un esfuerzo. A ver, pueden llegar a extremos como el de la cadena O Globo de Brasil. Sí, claro. Pero eso no modifica sustancialmente las cosas. Vos fíjate que Lula y el PT, víctimas de ataques permanentes en los últimos 3, 4 años, y sin embargo, si hoy hubiera elecciones, gana Lula. Sí. Así que los medios no imponen totalmente la agenda. Pero sí pueden ayudar a adormecer. Yo creo que tiene mucho que ver con determinadas coyunturas, ¿sí? Sí. Es decir, cuestiones que son meramente circunstanciales, después la situación siempre le gana a cualquier intención. Pero ¿no? por supuesto, si vos tenés la heladera vacía, los comercios vacíos, las fábricas se van vaciando, llega un punto donde la gente va a reaccionar, eso no cabe ninguna duda. De todas maneras, a mí lo que me parece es que la Argentina, lo escuchaba Pino y coincido en algún aspecto, la Argentina es muy diferente a Brasil, muy diferente. Nosotros tenemos una historia política muy rica, que no la tiene Brasil. Sí. Nosotros a lo largo de los últimos 150 años tuvimos dos grandes movimientos populares que marcaron huellas profundas, el radicalismo irigoyenista, el peronismo. Tuvimos presidentes como Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina. La reforma universitaria a la que él hizo mención le creó una gran conciencia al movimiento estudiantil argentino, que después se reforzó con la gratuidad que incorpora Perón en las universidades. Tuvimos una democracia no pactada. Alfonsín inició un periodo de democracia no pactada. Acá hubo memoria, verdad y justicia. En Brasil, desde 1979, rige una ley de autoamnistía. Claro. No se habló nada. Nunca más. Nunca se escuchó una palabra. Por eso las Fuerzas Armadas hoy se dan el lujo de reaparecer presionando y casi amenazando con un golpe de Estado. Yo te voy a decir algo que hoy acá en esta charla puede, pero después lo podemos volver a ver en unos meses. Puede aparecer como exagerado. Yo creo que en Brasil no hay elecciones.
van a suspender las elecciones. Mirá vos. Y van a ir a una experiencia estilo Bordaberry en Uruguay. ¿Por qué? Porque si lo largan a Lula, Lula gana la elección. Y si no lo largan a Lula, uno de los últimos actos, el último de Lula, fue reunir a toda la oposición, los partidos de izquierda, esta mujer que ahora no me acuerdo, que hizo una gran elección, sí. Bueno, piripipi. Allí hay balotaje. Marina Silva. Marina Silva. Allí hay balotaje. Y es probable que un candidato bendecido por el PT, etcétera, gane la elección, sobre todo frente a un delirante que viene de candidato de la ultraderecha, claro, golpista, etcétera. De acá a agosto no tiene la derecha forma de construir un candidato. Vas a ver que van a suspender la elección. Y van a establecer un régimen excepcional de una especie de dictadura civil, como fue la de Bordaberry, apoyada en O Globo, en algunos grupos financieros, no todos los grupos de industriales de San Pablo, que están muy inquietos, y por supuesto en las Fuerzas Armadas, que tiene todavía en Brasil 65% de imagen positiva, las Fuerzas Armadas. Increíble. Leopoldo, gracias. Gracias. Pausa, ya volvemos, está Eduardo Valdés. Bueno, está con nosotros Eduardo Valdés. Teníamos muchas ganas de que viniera. Eduardo, vos escuchabas, veníamos hablando, tanto con Leopoldo como con Pino, de la necesidad de construir una gran convergencia de dirigentes y de ideas que permitan de alguna manera contrarrestar todo lo que produce el gobierno nacional. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, todo el sectario que teníamos adentro nosotros hasta las elecciones de octubre del año pasado, pareciera que la cosa debe venir de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. La gente no le gustó que no diéramos las PASO, que teníamos que haber dado y con eso ganábamos la elección tranquilamente. Y creo que el mandato de la unidad es un mandato que viene de abajo hacia arriba. Sí. La marcha que convocó camioneros era una expresión no del sindicato de camioneros, la multitud que fue es gente de distintas corrientes que nos dijeron, muchachos, la dirigencia tiene la obligación de leer lo que está pasando. Y a mí me pareció muy bueno cuando el intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, aprovechando el aniversario de la ciudad, convoca a una cantidad de dirigentes políticos planteando el tema de la necesidad de que nos juntemos, ¿no? En esa reunión estaba el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, estaba el intendente de Avellaneda, Ferraresi, estaba la intendenta de La Matanza, sí, Verónica Magario, y me pareció muy bueno. Y de pronto Alberto Rodríguez Sá, el gobernador de San Luis, tira una consigna que prendió como nunca en este tiempo. Hay 2019. ¿No? Debe ser la consigna que en la militancia política mejor cayó. Sí, sí. Y entonces viene la UMET. Los compañeros vinculados a Agustín Rossi, a Daniel Filmus, a Alberto Fernández, el Chino Navarro, Santa María, convocan y participa Alberto Rodríguez Sá, participan todos esos sectores. Ante lo cual Alberto dice, vamos a la Pedrera a decir, a mostrar que hay 2019. Pero ya eso era un acto, ya no era un encuentro a puertas cerradas, y eso conmocionó de tal manera al gobierno que salieron a caminar gobernador por gobernador, claro, a los que habían puesto en penitencia después de la reforma previsional cuando no le dieron los votos. Hablo concretamente del gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Hablo del gobernador de Formosa, que nunca había ido Macri, al contrario, lo había hostigado al gobernador Infran, gran gobernador. Y me parece que la Pedrera tiene un punto de inflexión, se incorpora Hugo Moyano, sí, más los espacios sindicales. Me parece que tenemos que profundizar esto, tenemos que profundizar. Y bueno, el próximo encuentro creo que es en la provincia de Buenos Aires. En Avellaneda. Había quedado, no sé si es Avellaneda o Escobar, porque en
en La Pedrera estaba Sujarchuk, que pidió que sea claro. su distrito. Así que no sé, pero... Bueno, lo importante, digo, que se pueda construir una alternativa que permita construir un modelo, porque de Pero última lo que tenemos que hacer, discúlpame, es que cada encuentro sea sumar algo más, consolidando lo que ya se juntó. A ver, lo bueno que tuvo La Pedrera es que sumó lo de Resistencia más lo de la UMED, Sí. más Moyano. Por eso le digo a los compañeros, no sean sectarios. Ayer, por ejemplo, hubo un encuentro en Catamarca que me parece que no continuó esto, o sea, deslució por sectarismo. Y como estos compañeros son indispensables en esta construcción de la unidad, me parece que debemos revisar. Hay algunos que les cuesta entender que definitivamente hay que dejar de lado el sectarismo y hay que pensar con cierta grandeza, porque es lo que está demandando la gente. Y que la unidad no es una foto, la unidad es genuina. A mí lo que me gustó, el movimiento nacional es tumultuoso. Sí. Y uno siente cuando hay tumulto o no hay tumulto. No tenemos que hacer encuentros nada más que para una foto, que sea todo prolijo. Eso no es el movimiento nacional. Tiene contradicciones, por supuesto. Fíjate, vos hablabas de Pino. En La Pedrera participó Mario Cafiero. Claro. Y Mario Cafiero, que participa dentro del espacio de Proyecto Sur de Pino, tomó el compromiso de trabajar, y me parece que lo que ellos armaron este fin de semana va en camino de ir juntándose con lo tumultuoso que somos los de La Pedrera. Y eso sería muy bueno. Mario un gran dirigente, está muy bueno que se haya, para mí, de alguna manera recuperado. ¿Sí? Mira, tuve el gusto de, como somos tumultuosos multitudinarios, tuve el gusto de compartir con él. El Papa nos invitó juntos a verlo en Temuco, que fue para mí de su gira el punto más importante, donde él se iba a encontrar con la comunidad mapuche, y participé junto a Mario de esas horas extraordinarias de 250.000 personas irrumpieron aplaudiendo la homilía del Papa. Las homilías nunca las vi que se aplaudieran, y 4 veces huincas y mapuches aplaudieron. Y fíjate vos qué casualidad, ¿no? Ya nos fuimos de tema. ¿Viste que no hubo más bombas después que vino el Papa? Las bombas fueron hasta 2 días antes, le echaban la culpa a la comunidad mapuche. Bueno, fíjate vos, fue el Papa y no hubo más bombas en Temuco, en la Araucanía. Bueno, eso es lo que significa ese hombre, y lo compartí con Mario, y me parece que es uno de esos hombres indispensables, como fue su padre. Así es. Hablando del Papa, digo, para eliminar cualquier suspicacia que se haga al respecto, es decir, vos sos un interlocutor de él, hablás, ¿cada cuánto hablas con él? No. Él habla cuando quiere él. Bueno, pero cada, no es que yo cada lo hable. cuánto, Yo le escribo. ¿Cada cuánto quiere hablar él? Depende, a veces pasan 3 meses, 4 meses, a veces habla. ¿Está preocupado por la realidad nacional? Todo el tiempo. A ver, el Papa ama a la Argentina. Él creo que se levanta pensando en la Argentina y se acuesta pensando en la Argentina. El Papa ha dado un símbolo que es extraordinario, ser el único pontífice que sigue teniendo el pasaporte argentino. Claro. Eso es todo un signo. Y como sé que la pregunta cuál es, ¿y por qué no viene? Yo te pregunto, ¿quieren que vengan los que gobiernan? Yo milito activamente para que el Papa venga. Mi gran fracaso como embajador ante el Vaticano fue no haber venido con Francisco a la Argentina. Sí. Desde que volví, milito para que él venga. Lo sabe el gobierno, he compartido espacios comunes para promover que venga Francisco. Ahora, escúchame, si después, porque Grabois y la CETEP participaron de la marcha de Moyano, a las 48 horas le metés en la agenda parlamentaria el tema del aborto, ¿vos qué crees? ¿Que es para que venga el Papa o para que no venga? Claro, sí. Hay una si vos decisión das política de señales para Mauricio que no Macri. venga, es muy Hay una factible decisión- que eso se cumpla, ¿sí? Y aparte meterlo así en la grieta, por supuesto. El Papa quiere venir y va a venir. Lo que pasa es que hay que generar las condiciones para que venga. Recién Leopoldo decía algo que me parece que es muy interesante. Decía que es necesario generar un marco institucional con un marco social que de alguna manera se conjuguen como para que la cosa cobre fuerza y le haga sentir al gobierno que indudablemente va por el mal camino. Todos sabemos, o por lo menos los que pensamos de esta manera,
que lo que está haciendo conspira definitivamente contra los sectores menos pudientes, genera una enorme desigualdad, favorece a los sectores más enriquecidos, y me parece que estaría buenísimo que se pudiera generar eso. Yo creo que existe hoy una desilusión de parte de muchos de los que lo votaron a Macri, existe un enorme desagrado de aquellos que no lo votaron y que de alguna manera ven confirmada esa idea. ¿Cómo lo visualizás vos, Eduardo? Yo veo que... Te metí un montón de cosas, perdón. No, pero creo que el desafío que tenemos nosotros es poder ser los que capitalizan el descontento de los propios macristas para con el gobierno que votaron. Todos dicen que Macri está cayendo mucho en la secuestra y la imagen del gobierno, pero no lo estamos capitalizando la oposición. Está creciendo el voto en blanco o el no sabe, no contesta. Sí. Entonces, ahí está el desafío de la política. Creo que ladrando solamente no lo vamos a conseguir. Y creo que por eso tenemos la urgencia este año sacarnos todas las broncas interiores que tenemos los unos con los otros para poder encontrar la posibilidad en una gran paso donde no haya piso electoral. No, pero lo primero que tienen que hacer es generar un modelo, que la gente, un modelo, un acuerdo programático. Bueno, no, es que la paso es producto de que hay un acuerdo programático, sí, donde son muchos sectores. Vos nombrabas a Pino, ¿no? Y yo vi que estaba Giustiniani también en el encuentro con Pino. Seguramente Massa y Randazzo estarán en este espacio. Nos ponemos de acuerdo en una cuestión programática y después que cada uno que quiera competir, compita, pero que pueda competir participando. Hay una idea que me la contó Gabriel Mariotto, sí, que me parece interesante, que yo creo que no sé si da con la ley de paso, pero por ahí la podemos hacer una interna previa, por ahí los que adherimos al Partido Justicialista, que es competir por una fórmula en común y el que sale primero encabeza y el que sale segundo va de dos en la fórmula. Sí. Y no como sucede hasta ahora que el que sale segundo se va a la casa y después eso no significa un ensamble electoral, un compromiso. Está bueno. Pero para eso tenemos que sacarnos las broncas interiores que tenemos unos con otros. De eso no tengo ninguna duda y me parece que la gente también tiene que visualizar una idea común, claro, que la va a llevar... Es lo que dice Leopoldo, que me quedo con lo que dice, que lo legislativo se tiene que expresar, claro, en un comportamiento común. Sí. ¿No? Digo, vos que tenés mucha historia vivida dentro de lo que es la política, digo, pocas veces hemos visto un gobierno de estas características, ¿sí? Donde no le importa el costo social, ¿sí? No le importa, porque ha llevado adelante acciones que nadie se hubiera atrevido. La reforma previsional es un hecho acabado de esto que yo estoy diciendo. ¿Vos crees que va a seguir con esta idea? Yo creo que sí, porque en todo caso el modelo que ellos llevan adelante, que es el modelo neoliberal, mira, volviendo a Francisco, es lo que él denuncia, genera descarte. Claro. Y entonces descartan a los viejos, hacen la reforma previsional, para descartar a los jóvenes, se plantean la flexibilización laboral, ¿no? Tiene este costo. La barbaridad que están haciendo con las tarifas, por ejemplo. Sí. ¿No? Están convencidos y algunos están beneficiados, porque me gustaría que recordemos que, por ejemplo, en la electricidad, una de las empresas es del amigo de la vida, Nicolás Caputo, y la otra empresa, Edenor y Edesur, es de Midlin, el que compró la empresa que era del primo hermano de Mauricio Macri, y todos creen que es de Mauricio Macri, claro, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver. Bueno, pero yo todo eso, digo, nosotros tenemos que mostrar que somos la alternativa. Y al mostrar que somos la alternativa es que somos creíbles, que generamos un espacio amplio y que somos transparentes también, porque creo que hay una etapa, hay una parte que nosotros también tenemos que hacer algunas autocríticas. Te he escuchado otras veces, hablando de la intromisión de la justicia en
en todo, ¿sí? Digo, es como que últimamente se ha producido un cambio, ¿no? De hecho, por ejemplo, en lo que a mí me atañe, porque yo vivo en San Luis, es decir, la Corte Suprema, la Nación tiene una deuda con San Luis, un juicio que lo tiene ganado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el 15 de noviembre, ¿sí? Todavía era Cristina presidente, del año 2015. Ahora, después de mucho tiempo de no ponerse de acuerdo, porque el gobierno, la Corte fija la tasa con la cual se tiene que actualizar la deuda y emplaza en 120 días para que la Nación le pague a San Luis, ¿sí? Lo cual para la provincia de San Luis es muy bueno. Es muy bueno. Cosa que no había hecho hasta ahora. ¿Vos sentís que hay un cambio en eso también o no? En algunas cosas sí, digamos, y en otras cosas no. Yo espero que la Corte no funcione, o el presidente de la Corte, porque yo, en un hombre como Juan Carlos Maqueda, que me parece que es muy digno como ministro de la Corte, que no lo veo que anda saltimbanqueando el voto, yo espero que no sea atracción Carrió, ¿no? Porque pareciera que cada vez que la Corte cumple con algo que debería hacer, le largan a ladrar a Carrió, donde lo culpa de cosas que yo a Lorenzetti lo acuso de muchas cosas. Sí. El manejo que él tiene sobre algunos jueces federales. Realmente no me parece un hombre acorde al lugar donde está, le quiero decir. Pero esto de que ahora esta aberración que hicieron, la operación mediática en el programa de Mirta Legrand para embadurnar gente, que no es distinta de la que esos mismos damnificados de esta operación hacían sobre dirigentes políticos y eso ahora han sentido en su propia carne lo que puede sentir un Máximo Kirchner y una Nilda Garré cuando durante 5 días le ponen en la tapa de Clarín que tienen una cuenta en Nueva York producto de un depósito de Irán. Claro. ¿No? Después resulta que era todo mentira, pero nadie pide disculpas. Bueno, eso yo lo equiparo a las barbaridades que aparecieron en la mesa de Mirta Legrand. Bueno, eso tiene nombre y apellido. Ahí se comprobó que había un agente de inteligencia que había dejado, que está vinculado al señor Miragaya. Miragaya era el 2 de la señora Magdalani, bastante vinculado también al tema Estiuso. Toda esa lacra en eso también tenemos que buscar la unidad nacional, porque a todos nos mancha. Ese es el subsuelo, la cloaca del poder político. Si hay que cerrar la Secretaría, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve más que para tirar cloaca? Los servicios de inteligencia de los países hacen servicio de inteligencia exterior, no interior. No interior, claro. Cuando Perón la creó a la CIDE en el año 46, fue como Estados Unidos había creado justo ese año también la Central de Inteligencia Americana, pero era para hacer inteligencia exterior, en un mundo que no se sabía cómo iba a terminar, pero terminaron siendo los perseguidores aún de sus propias facciones, ¿no? Y la compra y venta de jueces, los periodistas saben, ahora les tocó a los periodistas, pero los periodistas que hacen judiciales saben cómo son las relaciones de poder ahí. Pareciera que todos estamos en un sistema que cada vez nos degrada más y es una cloaca. También se sabe esto que vos estás diciendo, que todo lo que pasó en lo de Mirta Legrand fue una operación. Totalmente, ¿sí? que estaba una señora que había sido servicio de inteligencia hasta muy poquito, que se había jubilado, vinculado al señor Miragaya, que era el 2 de la señora Magdalani, que a su vez tenía una ramificación con lo que era Estiuso. Entonces, muchachos, pongámonos todos de acuerdo. Vos militás los periodistas, yo milito la política, para que esa cloaca por lo menos no usemos más la información de la cloaca, que es lo que más dramático que pasó, que Canal 13 le abra las puertas a la cloaca, aún para denigrar a periodistas que trabajan en Telenoche, en el noticiero, como Carlos Pañi, ¿no? Sí, claro, lo de Pañi, lo de todos, pero indudablemente fue así. No, digo porque en el propio canal. Claro. Yo no creo que es por un punto de rating, yo creo que esto es una operación que venía preanunciada antes en las redes sociales. No, claro, es decir que fue por un punto de rating bajarle el precio a la operación. Exactamente. La operación en realidad tiene otra envergadura. Y más que vemos lo que tuiteaban los productores del mismo programa
el día anterior sabiendo ya lo que iba a pasar ahí. Es un país en joda en ese tipo de cosas. No, no. ¿No? Eso es lo que yo propongo que debe ser la unidad nacional. Juntarnos para terminar con esto, pero juntarnos dirigentes políticos y periodistas, de no usar más, y condicionar a la justicia, que termine con esto. Claro. Informes de inteligencia que dicen, paralelos, que tiran que, por ejemplo, el caso Nisman, todos los peritos de la Corte dijeron una cosa, vienen por izquierda y hacen un peritaje que dicen que es todo al revés. Y todos los periodistas de ese espacio lo legitiman y sabemos que es una farsa. Sí. Y a esta altura del partido muchos sabemos lo que pasó. ¿Sí? Pero absolutamente. Eduardo, me encantó que vinieras, gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos, chau.